permanentemente. Yo tuve la oportunidad como ministro del Interior del presidente Santos de participar en las negociaciones en Quito. El expresidente y no quisieron llegar finalmente a un cese bilateral. El expresidente Uribe intentó hacer una negociación con el ELN también en su momento. El expresidente durante el gobierno de Pastrana. Igualmente estos señores una y otra vez se han sentado en la mesa sin una decisión final de dejar las armas. Es decir, es difícil avanzar en las conversaciones. Yo creo que hay unas divisiones internas evidentes, unas divisiones en sus frentes evidentes, la presencia y el fortalecimiento de lo que significa la figura de este señor Pablito Arauca es muy dañina para cualquier posibilidad de paz y utiliza ese corredor fronterizo entre Arauca y el estado Apure y pues yo creo que la situación es difícil, una solidaridad total debemos tener todos los colombianos con nuestras fuerzas militares y obviamente actuar en este momento que no hay cese al fuego independientemente de lo que pase. Recuerde que buena parte de las negociaciones del acuerdo con las FARC se hizo sin cese bilateral en medio de la confrontación militar. Yo creo que es lo que ahora viene con el ELN, una confrontación militar, independientemente las conversaciones, el diálogo está cerrado. En este momento vamos a esperar la decisión sobre la mesa que tome el presidente de la República. Las condiciones son parecidas, ministro, porque en ese momento también las FARC hicieron un atentado contra la fuerza pública, mataron tal vez unos 11 o 17 militares. Ministro, usted dice que el proceso con el ELN está agonizando, pero esto se trata de un concepto mucho más amplio que es la paz total, que es como lo ha bautizado el propio presidente Gustavo Petro. Con lo que está ocurriendo con el ELN, que era el proceso más avanzado o el más grande, ¿cómo queda la paz total? Pues el presidente tomó una decisión desde el 7 de agosto del 2022 de abrir varios frentes, varias mesas de negociación con los distintos grupos violentos que tenían distintas categorías. Y esa respuesta de varios de esos grupos violentos no ha sido una respuesta adecuada a la actitud y a la voluntad de paz que ha demostrado el Estado colombiano y que ha demostrado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay intentos de la oficina del Alto Comisionado, de los equipos negociadores en varios frentes. Avanza una negociación con el Frente Comuneros en el departamento de Nariño, con las disidencias de Calarcá, que son el bloque del Magdalena Medio y el Frente Jorge Suárez Briceño en el suroriente del país. Hay una ofensiva militar en el suroccidente de Colombia contra las disidencias de Iván Mordisco. Digamos que hay distintas situaciones en cada uno de esos frentes de negociación. Yo creo que la situación es compleja. No hay hoy una jerarquía, si unos jefes nacionales de estas organizaciones violentas. Se ha territorializado mucho, se ha fraccionado mucho estos grupos y eso hace difícil avanzar, digamos, de una manera conjunta o una manera sincronizada en conversaciones de paz, pero esa es la situación que tenemos hoy. Hay que seguir persistiendo con quienes quieran realmente abandonar la violencia y reincorporarse a la sociedad civil, y con quienes definitivamente no tengan esa voluntad y esa decisión, pues hay que avanzar en ofensivas militares y golpear a estos grupos. Ministro, ya el gobierno está en el segundo tiempo. ¿Usted cree que es posible llegar a algún puerto en este tema de la paz total, teniendo en cuenta la crisis de hoy con el ELN? Yo creo que con algunas organizaciones sí, Néstor, como lo decía anteriormente, hay avances importantes. Yo creo que se podrán lograr desmovilizaciones importantes y reincorporaciones de algunos de estos grupos. En el caso del ELN, vuelvo e insisto, que en una mesa de negociaciones históricamente ha hecho lo mismo una y otra vez en cada gobierno, pues pareciera que definitivamente estos señores no tienen ninguna
voluntad de paz. Así Vamos es. a esperar si hay una puerta abierta, pero mientras tanto hay que perseguir al ELN en Arauca y en los distintos territorios del país. Hoy el gobierno debe pasar a la siguiente fase. Anoche fue cerrado el proceso de paz con sangre y hoy el presidente Petro debe tomar la decisión de si se rompen o no los diálogos con el ELN. Es el ministro del Interior, Néstor, Juan Fernando Cristo. Señor Ricardo. Antes de que despida al ministro Cristo, quisiera formularle una última pregunta en ese mismo contexto y en esa clave. El ministro dice, mire, hay que intensificar operaciones militares contra el ELN en Arauca y en Chocó, que son los departamentos tal vez más azotados hoy por la violencia y el terrorismo del ELN. Ministro, pero en caso de que el presidente Petro decida finalmente romper los diálogos, ¿el gobierno estaría dispuesto a pedir en extradición a Nicolás Maduro, al régimen de Venezuela, a los cabecillas del ELN que están en territorio venezolano, entre ellos Antonio García? Bueno, esperemos a ver que eso es un tema de la Cancillería, del presidente de la República. Esperemos hoy las decisiones, no nos anticipemos. Vale. Ministro, gracias, lo dejo. Sé que está entrando a una reunión. Muy amable, ministro. Muchas gracias a ustedes. A usted muy amable, el ministro de la Política, el ministro Juan Fernando Cristo, 6 minutos. Lo que pasa, Ricardo, es que tendrían que darse varias decisiones. Que el presidente Petro diga, se rompen los diálogos con el ELN y cada uno vuelve a sus bases, ¿cierto? Sí, sí. Que el gobierno dijera, entonces pedimos en extradición a la gente del ELN que está refugiada en Venezuela. Y que Maduro, que no creo, accediera a entregarlos en extradición. No me parece. Eso no va a pasar. Maduro no los va a entregar, Néstor. Pero fíjese que sí estaría el gobierno del presidente Petro ante un dilema similar al que le criticó el entonces senador Petro al presidente Iván Duque en su momento. Y es que aquí entonces tendrá que aplicarse un protocolo de regreso de los negociadores del ELN a Colombia. No podrían estar por fuera del país felices en Cuba o felices en Venezuela si no hay un diálogo de paz con el gobierno colombiano. Pero lo que no puede hacer el gobierno colombiano es lo que hizo Duque, y es que después de que Cuba le tiende la mano para poder abrir mesas de negociación, lo metió en la lista de los países que auspiciaban el terrorismo, y por eso Cuba ha tenido una de las restricciones financieras más duras y matando de hambre a la gente. Pero es un tema aparte, Néstor. Luis Ernesto, la comparación de lo que pasó cuando en el gobierno Duque atacaron la Escuela de Cadetes General Santander, la hizo anoche el presidente Gustavo Petro. Así que es otra vez el terrorismo del ELN por eso, en medio de un proceso de paz que va a tener consecuencias. Néstor, pero uno se pregunta si la negociación con el ELN, que por decirlo de manera coloquial era el mango bajito, recordemos que el presidente en campaña decía en 4 meses, no recuerdo el número de meses, pero era un tiempo muy corto, 3 meses, se firma, en 3 meses se firma la paz con el ELN, y no lo hacía por prometerlo, hacía porque él quizá ingenuamente pensaba que como él era un hombre de izquierda y era una oportunidad histórica para el ELN de poner las armas y de negociar con un gobierno de izquierda donde podían tener quizá muchas más coincidencias. Todo lo que ha cedido, iba el ELN a firmarle la paz. Exactamente. Y no resultó. Pero lo que demuestran estos 2 años es que pues fue ingenuidad, y que realmente, independientemente de si el gobierno es de derecha, de centro, de izquierda, el ELN tiene una agenda que no consiste en negociar, sino en sentarse a la mesa, sí, pero para seguir haciendo sus actividades criminales, para poder seguir controlando la minería ilegal, el narcotráfico, pero además porque hay una idea muy equivocada del ELN, y es que ellos pretenden, y así lo han hecho en todas las mesas, pretenden gobernar trozos del país. Ellos creen que es posible una Colombia federal, donde ellos en los territorios donde han tenido presencia histórica puedan ser gobierno, conviviendo con el gobierno y la constitución existente. Es decir, algo que ningún gobierno, ni siquiera este gobierno que ha tenido muy buena voluntad en la mesa, podría concederles. Y por eso yo creo, Néstor, que pues, con esto hace aguas la paz total del presidente. Es decir, si el proceso con el ELN, que era quizá el que mayor posibilidades de éxito pudiera llegar a tener, está en semejante nivel de tragedia, yo creo que llegó el momento para que el gobierno replantee de manera estructural la política de paz total, pero especialmente la política de seguridad total. Se lo acabo de preguntar al ministro Cristo. Si este proceso con el ELN está agonizando, como parece estar agonizando, la paz total, el concepto de paz total está en cuidados intensivos, porque no funciona con el ELN, no funciona con los disidentes de las FARC. Claro, pero es que la paz total tenía...
tiene un problema, Néstor, que la tuvo también el gobierno del presidente Santos, incluso que logró la desmovilización de las FARC, que es la falta de consenso político alrededor de que ese es el camino, y la división de la sociedad en estos casos pues termina produciendo un resultado muy, muy negativo. Ahí, digamos, echa uno de menos que un jefe de Estado, en este caso el presidente Petro, y bueno, en su momento el presidente Santos, nos llamen a sus contradictores a decir, bueno, mire, este tiene que ser un tema nacional, terminar el conflicto armado en Colombia, pues si no no tenemos ni siquiera ese propósito común, pues estamos fregados, pero deberíamos tratar de ponernos de acuerdo en el método, o bien en la negociación, o bien en la confrontación militar, pero con la unidad política, y esa no la encuentro en este caso, como no la ha habido en otros. Esa es una nostalgia, a diferencia de otros, lo que no ha sido. Por eso pero Néstor, déjeme decir un referendo que estuvo a punto de tumbar todo el proceso de paz de Santos. Claro, pero a diferencia de otros momentos en los cuales el país estuvo de acuerdo en negociaciones de paz, el país estuvo de acuerdo y celebraba negociaciones mal diseñadas, incluso que permitieron fortalecimientos de la guerrilla en el gobierno del presidente Belisario Betancur y en el gobierno de Andrés Pastrana. En esos dos gobiernos las guerrillas se aprovecharon de la intención política de esos gobiernos, conservadores además, y crecieron y aprovecharon esa situación para fortalecerse, pero tenían esos gobiernos los respaldos políticos para que se tomaran las decisiones que tenían que tomarse. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer aquí, debería hacerse, pero bueno, esa sí que es una ilusión en semejante tensión y turbulencia política que tenemos, es que el presidente trate de llegar a un consenso político alrededor de cómo afrontamos este tema. Porque pues que el ELN no quiere adelantar una negociación, pues está claro. Entonces, pues bueno, no tenemos alternativa sino hacer una confrontación militar. Eso desgraciadamente tiene unas consecuencias dolorosas que deberían tener el respaldo de todos los colombianos. Su ingenuidad, Héctor, me produce ternura. La ingenuidad es una virtud a cualquier edad. Pero fíjese, Néstor, que a mí me parece que usted dio en el clavo cuando le pregunta al ministro por el tema de Venezuela y de cómo va a seguir Colombia en el rol con la relación binacional con Venezuela, porque fíjese que para el ELN había 3 temas distractores que seguían en la mesa ahí conversando: el fondo multidonante, que lo sacaran de la lista de los GAO y que no se hiciera la negociación con el Frente Comuneros del Sur. Pero cuando se consolida la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, se roban las elecciones, ellos cambian por completo la agenda. Así es, se atrincheran en el tema de la frontera y ya empiezan descaradamente con el terrorismo. Primero en el Chocó y ahora están ensañados en Arauca. Entonces, claramente lo que era la negociación era un distractor, y aquí la situación en Venezuela cambia completamente la agenda del ELN, que yo creo que más allá de un acuerdo nacional, ellos no quieren negociar absolutamente nada. O sea, ellos se sienten completamente envalentonados con el régimen de Nicolás Maduro y de ahí no se van a mover. Sienten que Néstor, el día por que... supuesto. 7:13. Néstor. Ya voy, Ricardo. Álvaro, señor. El día que se den de baja los 3 principales cabecillas del ELN, como sucedió con las FARC, pues el instinto de conservación de esos sucesores producirá mágicamente voluntad de paz, que no hemos logrado que surja. Se sabe que lo que funciona no es solo la presión militar ni las negociaciones, lo que funciona es combinarlas, y por eso todo gobierno tiene que intentar por ambas vías. Todos lo han hecho y tenía que intentarlo, pero pues el gobierno recibió un ELN crecido y creciendo y no ha logrado golpearlo militarmente. Aquí presión militar al ELN, Álvaro, en estos 2 años la verdad no ha habido, ¿no? Pues el gobierno dice que sí, pero no ha sido efectiva. No ha habido golpes que cambien el curso de la situación. Entonces no logró golpearlos militarmente como no lo logró el gobierno anterior, y así es muy difícil tener éxito en la negociación. Entonces vienen muchos muertos y se rompe ese proceso, más muertos, pues, pero parece inevitable en este gobierno, en este país tan sangriento. Sí, y me dice un oyente, es cierto, Ricardo, aquí, ¿y dónde está la inteligencia militar?
seguramente esto también va a la lista. Esto es estrictamente, fue atacada una base militar, a la lista de derrotas militares. Pero, Néstor, para quien quiera opinar sobre el ELN, sobre la situación dramática después del ataque a los soldados, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. También estamos en el canal de YouTube, en redes sociales, en plataformas digitales. Dos cosas importantes que traen a colación en esta charla los panelistas. Uno, que evidentemente no han existido golpes militares importantes contra el ELN, menos en este gobierno que en el anterior. En el anterior, recuerde usted que el cabecilla del frente noroccidental del ELN fue abatido en bombardeos. En este caso, el ELN tiene una particularidad frente a las FARC, y es que el ELN no está en campamentos, no actúa como las FARC, que se concentraban en la selva, uniformados, camuflados, sino que se camuflan entre la población civil. Ellos de día o cuando tienen vida normal actúan como civiles y se camuflan cuando van a cometer actos violentos o terroristas. Néstor, esa es una dificultad. Y la otra, Daniel, discúlpeme, es que hay que tener aquí muy en cuenta a Nicolás Maduro dentro del futuro de las negociaciones de paz, de lo que decida hoy el presidente Gustavo Petro. Porque recuerda el discurso de Nicolás Maduro diciendo que él tenía amigos muy poderosos en Colombia, que estaban dispuestos a hacerse matar, a hacer lo que fuera por defender la revolución bolivariana. Y Diosdado diciendo que Néstor, el canciller era un empleado de los Estados Unidos. Recuerde que estaba en la nómina de los Estados Unidos. O sea, desvirtuando al canciller de Colombia, eso quiere decir que su interlocutor son los grupos armados al margen de la ley. De pronto están apareciendo los amigos. Néstor, y eso se refleja. 7:16. Eso se refleja en los datos. Néstor, eso que decía Ricardo, se refleja en los datos, por ejemplo, que lleva la Defensoría del Pueblo sobre el número de municipios en donde diferentes grupos hacen presencia. En particular, la Defensoría del Pueblo muestra que el ELN pasó de tener presencia en 149 municipios en 2019 a 232 en 2024. Eso es un aumento del 56%, y ese aumento de la presencia se ha dado más que todo en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, que son rutas de salida de la cocaína colombiana hacia Centroamérica y México, con rumbo a Norteamérica, al mercado final. Entonces ha expandido su presencia en zonas de alto valor para las finanzas criminales del ELN. Entonces no hay una acción concreta de disminuir el ELN como lo había prometido el presidente Gustavo Petro. Veremos las decisiones que toma hoy el ¿Sabe gobierno? por qué se acabó? Porque yo creo que se acabó este diálogo. Yo no creo que esté cerrado. ¿Sabe por qué? Porque lo que ellos piden, lo que pide el ELN, lo que hizo que entrara en crisis, es que lo sacaran de la lista de los GAOs, ¿verdad? Y sin embargo, sáquenme de la lista de terroristas. Y hacen un acto terrorista. Para que me saquen de la lista de terroristas, hago un acto terrorista. Entonces eso pierde todo el sentido. Todo alrededor de este ELN, todo es terriblemente, dramáticamente paradójico. En segundos, el rector del colegio allí, en el departamento de Arauca, un colegio que tenía 1.400 niños en ese momento en clase, cuando estallaron las volquetas del ELN. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Las 7:19 minutos de la mañana. En Bogotá hay 12 grados de temperatura. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero.
Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a tres. Esta es Blue, más que radio. Puerto Jordán es el corregimiento en donde está la base militar atacada. Es un corregimiento que queda entre Arauquita y Tame, en el departamento de Arauca. Y allí también está el colegio, se llama el Instituto de Promoción Agropecuaria, que tiene 1.400 estudiantes. Joel Sepúlveda es el rector del colegio, ahí pegado a la base militar. Señor rector, buenos días. Buenos días, mucho gusto. ¿Algún día, algún daño pasó en el colegio, rector? ¿Qué fue lo que ustedes vivieron el día de ayer? Pues el día de ayer, sobre las 11 de la mañana aproximadamente, se empiezan a escuchar algunas detonaciones bastante fuertes. Muy seguramente también en ese ejercicio sale una gran cantidad de humo y muchos papás asocian que puede ser algo en el colegio. Varios papás llegan a recoger a sus chicos. En ese momento tomamos la determinación de darle salida a todos los estudiantes, pues fue una situación bastante caótica, entre comillas, pero se pudo solucionar de la mejor manera. No hubo ninguna afectación a la institución como tal. Los chicos sí bastante asustados, sobre todo los niños pequeños. Yo tengo 1.400 punta de muchachos ahí en la institución, desde el grado transición hasta el grado 11. En ese momento estaba el cupo lleno, había 1.400 estudiantes. Sí, estábamos trabajando común y corriente. Como le digo, eran sobre las 11 de la mañana, nosotros salimos sobre la 1 de la tarde. Sí, le pido, señor rector, una precisión sobre la cifra, porque el comunicado del ejército dice 300 estudiantes. No, lo que pasa es que nosotros somos la institución educativa del centro poblado, pero cerca, sí, hay otra serie de escuelitas, ¿cierto?, que manejan también un número de estudiantes más pequeños. Muy seguramente ahí en inmediaciones del Cantón Militar de Pueblo Nuevo hay dos escuelitas que me imagino que pueden tener ese número aproximado de estudiantes. Entonces es una confusión. Señor rector, ¿a qué distancia está usted del batallón militar, de la volqueta bomba que explotó ayer? Yo no podría precisarlo con claridad, pero digamos que nosotros sí trazamos una línea recta a la entrada del Cantón Militar. Debe ser algo así como 1,5 kilómetros, 2 kilómetros máximo. Sí, señor Sepúlveda, ¿qué pasa en el momento en que empiezan a escuchar las detonaciones? Antes de que lleguen los papás, ¿cómo organizan ustedes a los niños? ¿Cómo fueron los momentos que vivieron cuando empezaron a escuchar los cilindros que estaban detonando los hombres del ELN? Pues cuando nosotros empezamos a escuchar la situación, ubicamos la mayor intensidad de ruido cerca a la zona del bloque de preescolar. Entonces nos dirigimos allá con el equipo de coordinadores para sacar a los estudiantes de esos grados. Ya en ese momento, cuando sacamos a todos los chicos, ya los otros estudiantes van saliendo. Y en cuestión de 10 minutos los estudiantes básicamente ya habían abandonado la institución. Sí, ¿hubo algún daño contra la infraestructura del colegio, rector? En una primera edición que se hizo ayer, ninguna, ¿cierto? Nosotros en este momento estamos sufriendo una intervención por parte del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. Hay unas obras en ejecución en la institución y al parecer no pasó nada, afortunadamente. Esta es la primera vez, rector, en la que ocurre un acto terrorista. Ustedes están muy cerca de la base de Puerto Jordán, menos de 1 kilómetro. ¿Es la primera vez que el ELN u otro grupo ilegal ataca esta base, o ustedes ya habían estado, los niños habían estado en mitad del fuego o muy cerca del ataque? Pues mire, yo personalmente, desde que estoy en la institución, es la primera vez que vivo una situación de estas desde el año 2015, ¿cierto?
pero pues revisando la historia del departamento, sí, al parecer ya en un par de ocasiones habían ocurrido algunas situaciones algo semejantes. Sí, profesor Sepúlveda, ustedes como colegio, estando donde están, ¿habían recibido alguna clase de amenaza? No, realmente no. Pues nosotros tenemos ahí la circunstancia de que nosotros somos un colegio agropecuario. Tenemos una finca detrás de la institución de 19 hectáreas, en la cual pues tener control de eventualmente quién pueda entrar o quién pueda salir, pues es bastante complejo, sí, ¿cierto? Pero que nosotros tengamos amenazas allá, en ningún momento. Sí, alcalde, ¿es cierto que hubo niños desmayados ayer? Un par de chicos, sí, pequeñitos, sí, por ahí se desmayaron, pero afortunadamente, como le digo, todo están todos se pudo bien, controlar. Pues. Sí, al menos en mi institución, sí, los chicos salieron, se les dio la salida, y los papás vinieron por sus estudiantes y afortunadamente, pues, la situación se pudo controlar. Sí, pues, alcalde, un saludo para usted, para los niños del colegio. Rector Sepúlveda, sí, del Instituto de Promoción Agropecuaria, un colegio, como ustedes se dan cuenta, muy grande, más de 1.400 estudiantes, entre el fuego cruzado, entre las balas, los tatucos lanzados por el ELN. Señor rector, muchas gracias. ¿Hoy tienen clase normal? No, nosotros acá... ISA tiene un corte programado de energía eléctrica para el departamento de 3 días, del 17 al 19, entonces nosotros ayer lo trabajamos normalmente, pero el día de hoy, el día de mañana no tenemos clase, porque por ese problema de la energía eléctrica no podemos suministrar agua, entonces no podemos tener las condiciones sanitarias mínimas. Pero no es, no si Dios lo permite. No tienen clase no producto del terrorismo, sino producto de la falta de energía. De la falta de energía, sí, señor. Y si Dios lo permite, el viernes estaremos allá otra vez trabajando. Para que se den cuenta cómo vive un colegio en Arauca. Rector Sepúlveda, gracias por acompañarnos. Feliz día. Saludos a ustedes, muchas gracias. A los chicos allí. Gracias. 7:27 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Yo creo que mi esposo piensa que... No, espérate un momentico. ¿Tú crees que tu esposo piensa o que tu esposo siente o le preguntaste? Fíjate que muchas veces estamos pendientes de qué sentimos, de cómo expresarlo de manera correcta a los demás, de cómo hacer para que ese otro entienda lo que yo le estoy diciendo, pero poco tiempo dedicamos a escuchar al otro, a escuchar el corazón del otro. Los amores bonitos no nos llegan a la vida, sino que se construyen, y se construyen cuidando el corazón, no el mío solamente, sino el del otro también. Muchas veces asumimos que él está equivocado, o asumimos que él cree esto o que él piensa esto, pero no le hemos preguntado. Pregúntale a tu pareja qué siente, pregúntale a tu pareja qué piensa, qué sueña, comparte también lo que hay en tu corazón, y desde ahí, con esa información, pueden construir, pueden llegar a soluciones, pueden hacer acuerdos. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Amanecemos con un proceso de paz con el ELN oficialmente cerrado. Paradójicamente cerrado, pero no roto. No se sabe muy bien ni por qué ni qué significa la expresión del presidente, un proceso de paz cerrado con sangre, que es la expresión que utiliza anoche en la Casa de Aranillo, refiriéndose al indolente ataque de la guerrilla del ELN en Puerto Jordán, en Arauca, contra una base militar. Murieron allí 2 soldados y 26 están gravemente heridos. Muchos de ellos traídos a Bogotá están ya en el hospital militar. Un ataque que el ELN planeó y desarrolló de la manera más sanguinaria posible. Los guerrilleros cargaron volquetas con tatucos, que son estos tubos que usan como lanzamisiles artesanales, cargados con cilindros de gas.
estaban al lado de un colegio, la institución educativa se llama Promoción Agropecuaria, que tenía en ese momento casi 400 niños en clase. A pesar de eso, activaron el carro bomba o la volqueta bomba para atacar al ejército colombiano. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. El presidente Petro compara el hecho con el atentado a la escuela de cadetes de la policía que ocurrió en enero del 2019, cuando el gobierno de entonces acabó con el padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 31 minutos. He seguido el juicio contra Dominique Pelicot, el hombre acusado de invitar a decenas de varones a violar a su esposa, Giselle, mientras ella estaba inconsciente por los medicamentos que él mismo le administraba. Ayer, de hecho, él confesó, abro comillas, soy un violador como todos los que están en esta sala. Además de sentir un profundo desprecio por estas personas y esperar que reciban las penas adecuadas, me ha impactado descubrir que los otros 50 acusados son individuos comunes, personas que en principio parecerían sanas, buenas y con relaciones normales. Según la prensa francesa, los 50 hombres tienen perfiles diversos, pero todos llevan vidas ordinarias, la mayoría con familia y trabajo. Entre los acusados de edades entre 26 y 74 años, hay un bombero casado y con 2 hijas, un militar cuya hija nació en la misma semana en que habría violado a Pelicot, un concejal municipal, un jardinero, trabajadores de la construcción, camioneros, un enfermero, un fontanero, un periodista, un funcionario de prisiones y varios jubilados. La mayoría carece de antecedentes. Eso lo trabaja la periodista Laia Forés. Esto plantea una reflexión urgente sobre nuestra vida cotidiana. Este caso nos muestra que la maldad y la insania no tienen rostros extraños, sino que se ocultan detrás de las apariencias más normales. Los monstruos no son como nos los pintaron en la infancia. Son humanos con los que probablemente interactuamos día a día. Por eso esta historia trágica y condenable debería hacernos trabajar más en la salud mental, entender que solo desde la armonía integral se puede vivir de manera plena. No creo que alguien medianamente sano sea capaz de cometer tales delitos. Claro, eso no los exime de su condena. Hay que cuestionar cómo estamos siendo sociedad. Algo falla en nuestras estructuras éticas y morales si pueden surgir personas capaces de cometer semejantes abusos y violaciones. Debemos insistir en esos valores humanos que a veces se descuidan o se desdeñan por quienes se presentan como intelectuales vanguardistas. Tampoco tengo duda de que falta espiritualidad, esa capacidad de trascender que nos hace descubrir el valor del otro y ser compasivo con él. Revisemos nuestra propia salud mental. No vaya y sea que estemos a portas de ser monstruos como estos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cuando un chiste deja de ser chiste y se vuelve una ofensa. Pasa mucho, ¿verdad? Que nuestra pareja hace un chiste, hace una broma delante de nuestros amigos y nosotros nos reímos, pero en el fondo no nos da risa, nos duele. No sé si hace poco viste un video de la esposa de un jugador de fútbol que había hecho un autogol recientemente y ella en sus redes se estaba maquillando y él pasó y le hizo un chiste, ¿no? Una broma sobre el tema, pero él en su cara se notó que le dolió y le dolió mucho porque no era un chiste cualquiera de un seguidor, sino la pasión y la afición en juego
Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 35 minutos, momento para hablar de los deportes. En Italia, la Federación Italiana de Fútbol ha indicado que a partir de hoy hasta el domingo se realizará un minuto de silencio en la memoria del Toto Schillaci. Para los más jóvenes, recordarles o contarles que fue el goleador de Italia 90. Murió a los 59 años, producto de un cáncer de colon. Un jugador que brilló en el Inter, antes en la Juventus, que nació en el Messina, que no tuvo reconocimiento antes de aparecer en la Copa del Mundo de 1990 y que allí se convirtió en el máximo goleador, anotó 6 tantos, incluso marcó en el juego frente a Argentina, instancia en la que lamentablemente para Italia cayeron 4-3 en penales, la Argentina de Maradona en ese entonces. Bueno, el Toto Schillaci jugó 16 partidos vistiendo la camiseta de Italia, marcó 7 goles, se despidió en el 97 jugando en el fútbol japonés y hoy ha fallecido. Así que se va una leyenda, un hombre que marcó la historia de los mundiales de fútbol. A propósito de mundiales, el femenino sub-20 hoy tendrá sus 2 duelos de semifinales. El primero será a las 4:30 en la tarde, el doblete será en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Estados Unidos se medirá a Corea del Norte, es el primer compromiso que abre la jornada, y a las 8 de la noche Japón se verá las caras con Países Bajos, la selección neerlandesa que eliminó a Colombia de esta instancia. Este juego entre japonesas y neerlandesas se verá en el Gol Caracol desde las 7:30 de la noche y estará aquí en Blue Radio también a partir de las 7:30. En la UEFA Champions League, el nuevo modelo dejó resultados de impacto en su primer día. El triunfo del Real Madrid 3-1 frente al Stuttgart. Mbappé, el francés, marcó su primer gol Champions con el Madrid, al igual que Endrick, la joven nueva joya brasilera. El Milan cayó en casa frente al Liverpool 3-1. El colombiano Lucho Díaz solo jugó 24 minutos, llegó desde el banco. Y el Aston Villa, que goleó 3-0 también como visitante al Young Boys, tuvo como novedad a John Hader Durán, llegó del banco. Se marcó una pintura de gol que lamentablemente por una mano previa fue invalidada, pero demostró que llega el joven delantero colombiano con todo su poder para aportar en el equipo de los villanos. Hoy la Champions tendrá duelos como el del Manchester City frente al Inter de Milán. El PSG, el conjunto parisino, recibirá al Girona con los colombianos Yasser Asprilla y John Solís. Entre tanto, el Bologna, el equipo italiano, el de John Lucumí, recibirá al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Sparta Praga, Red Bull Salzburgo, Brujas frente al Borussia Dortmund y Celtic frente al Slovan Bratislava complementan la jornada. Venimos a Colombia porque la Copa Betplay en sus octavos de final dejó, como les decíamos, un resultado de impacto para un Deportivo Cali que no levanta. Cayó 1-0 a manos de Fortaleza, así que pasa días difíciles en Liga, tocando la puerta del descenso y ahora cayendo en el juego de ida de los octavos de final en Bogotá. Mientras que Tolima, también como local, cayó 2-1 a manos del Deportivo Pasto. Envigado y Jaguares igualaron 0-0. En las copas, Copa Libertadores, cuartos de final, el River Plate con Miguel Ángel Borja como titular empató 1-1 frente al Colo-Colo en Chile. Arturo Vidal se fue de Boca, terminó criticando, señalando a los de River, diciéndoles que él tiene más títulos que todos juntos. En fin, se ha calentado esta llave que tendrá definición en Buenos Aires. Y hoy, por Libertadores, Fluminense, con los colombianos John Arias, Kevin Serna y Gabriel Fuentes, se medirá a Atlético Mineiro, al igual que Botafogo frente al Sao Paulo. Y en la Copa Sudamericana, cuartos de final, Independiente Medellín, el único club colombiano que queda en competencia en los torneos Conmebol, visita a Lanús en Argentina. Es el juego de ida, se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús, a ver si el poderoso logra mantener esa estela de Colombia en las copas internacionales. 7:39, los deportes, a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Amanecemos con un proceso de paz con el ELN oficialmente cerrado
paradójicamente cerrado, pero no roto. No se sabe muy bien ni por qué ni qué significa la expresión del presidente, un proceso de paz cerrado con sangre, que es la expresión que utiliza anoche en la Casa de Aranillo, refiriéndose al indolente ataque de la guerrilla del ELN en Puerto Jordán, en Arauca, contra una base militar. Murieron allí 2 soldados y 26 están gravemente heridos. Muchos de ellos traídos a Bogotá están ya en el hospital militar. Un ataque que el ELN planeó y desarrolló de la manera más sanguinaria posible. Los guerrilleros cargaron volquetas con tatucos, que son estos tubos que usan como lanzamisiles artesanales, cargados con cilindros de gas. Estaban al lado de un colegio, la institución educativa se llama Promoción Agropecuaria, que tenía en ese momento casi 400 niños en clase. A pesar de eso, activaron el carro bomba o la volqueta bomba para atacar al ejército colombiano. Para ser feliz, necesitamos ser auténticamente nosotros, genuinamente nosotros, conocernos, aceptarnos y amarnos tal cual somos. Es necesario que tú te conozcas en tus capacidades, en tus necesidades, en tus potencialidades y también en tus carencias. Cuidado con dejarte guiar por el ego. El ego es apariencia. El ego es la mentira que construimos para tratar de solventar nuestros vacíos. No los aceptamos tal cual somos y entonces hacemos todo un relato mentiroso para aparentar que somos quienes no somos. El ego nos hace daño porque no nos permite coincidir con nuestra esencia, pero le hace daño a los demás porque trata de mostrarse soberbio. Esta es Blue, más que radio. Allí, ser feliz. 7 de la mañana, 41 minutos. Actualizamos los hechos alrededor del ataque de Israel. Israel le confirma en privado a la Casa Blanca que está detrás de las explosiones en los Vipers en el Líbano contra las milicias chiitas Hezbollah, que son afines al gobierno de Hamas. Esta es la última derivación de la guerra en el Medio Oriente. Israel confirmando que está detrás, sube la cifra 12 muertos. Hay 1.800 heridos muy graves, de 2.800 que fueron las explosiones en total en las últimas horas allí en el Líbano. A esta hora, Néstor, señor, yo le confieso que ayer cuando ustedes empezaron a tratar la noticia, a desarrollarla, yo no la entendía muy bien porque no me acordaba, y usted me va a regañar seguramente, yo no me acordaba que era un vípero, cómo funcionaba eso, me tuve que meter a buscar. Y ya no, viendo las imágenes, grosso, a ver. sí, viéndola. No, yo nunca tuve Viper porque yo era muy chiquitico, pero recordé ya viendo las imágenes. A ver, Víctor, Viper, el Viper es el padre de la mensajería. Viper era un aparatico que le vibraba, eso tenía un vibrador. O que pitaba, pip, pip. Bueno, ahí está la imagen en el YouTube. Pero generalmente lo que hacía era vibrar. O sea, tenía una vibración que se sentía. Yo tampoco tuve Viper, pero sí sabía que era Viper, ¿no? Pues el Centennial grosso, pues. Yo lo usé entre el año 94 y el año 95. Muy viejos. Digamos, se acabó cuando estábamos en el colegio, Ricardo. El mundo se divide entre quienes saben qué es Viper y quienes no. Y quienes se hacen los pendejos y dicen que no saben. Son las 7 de la mañana. Conozco uno. ¿Usted usaba Viper debajo de la sotana? Debajo, claro. No, yo no usé sotana, pero ahí estaba en el pantalón, claro, y además que era play. Usar Viper era play. ¿Usted recuerda que tenía Viper era Gomelo? No, claro, era un aparatico y uno volteaba a mirar el Viper suponiendo que le había entrado un mensaje. Con cara de circunstancia. Haciéndose el que uno miraba así, Los mensajes que me entraban a mí eran siempre repetidos, eran siempre el mismo. ¿Y qué decía el mensaje? Yamid lo necesita urgente. Gloria. Entonces uno paraba el carro, no porque uno no podía responder. No contestaba. Entonces uno paraba el carro. Esa es era la versión moderna del telegrama, Néstor, del Marconi. Comunicarse. Teléfono público. Sí, era la versión un teléfono público. Comunicarse urgente con la casa. Pero a ver, Héctor. Mi hermano me recordó que para mandarle mensaje, Néstor, teníamos que ir al Telecom de Mesitas, hacer una llamada a un operador, dictarle el mensaje y después si le llegaba. Víctor, es un telegrama era un telegrama electrónico. Suena como comunicarse con la casa. Más o menos era un telegrama. Sí. Suena como si hubiera sido hace
hace 100 años. La verdad es que estamos apenas, han pasado Víctor 20, tiene permiso del Ministerio de Trabajo para trabajar, Néstor, porque los menores de edad necesitan permiso, ¿no? Estoy muy chico, por eso digo, se hacen los juveniles. Les debe parecer gracioso decir, yo no sabía qué es Viper. El Viper, claro, entonces usted llamaba, ¿no, Néstor? Llamaba a un número y decía para dejar un mensaje para el 4023. Y el 4023 claro, porque uno no estaba llamaba a una central, era como una central. Usted llamaba a una central, que quiero dejar un mensaje para el número tal. ¿Y cuál es el mensaje? Pues sí, que Yamid lo busca urgente. Y entonces y uno se asustaba y salía a buscar un teléfono público, pedía monedas prestadas y llamaba a Yamid. Sí. O sea, no se respondía directamente como voy a WhatsApp. No. Otra nena. No era doble vía. No era doble vía. Otra nené. Era época en que el responder, ni poner corazoncito, ni manita arriba, ni emoticones, ni nada de esas cosas. Nada. No. Sí. ¿Usted tampoco supo que era fax, Víctor? El fax, no, mentira, sí, el fax sí. Se utilizó ahora sabe que es teléfono, sabe que es cine, sabe que es radio. El Viper fue usado, el viejo Viper, ahora sin las baterías. Ese Viper tenía unas pilas, uno le ponía la pila pequeña en Colombia, que no se llamaba entonces AAA, se llamaba pila chiquita. Sí, porque era la pila habitual. Ahora los Vipers los estaban utilizando estos terroristas de Hezbollah, mandados a hacer con baterías de litio en una empresa en Taiwán. Ahí está el Irán está detrás de todo esto, patrocina a los terroristas. Los usaban porque las comunicaciones por el celular pues eran inseguras. ¿No? Las tenían, claro, Israel les interceptaba las comunicaciones por vía celular y entonces resolvieron acudir a esta tecnología antigua que creyeron que pues era imposible de que se las interceptaran, pero se las interceptaron antes de ponerla en funcionamiento. Es que es realmente muy impresionante el operativo, porque lo que hacen es que cogen el cargamento de los 5.000 Viper antes de que los distribuyan y les meten un explosivo en las cajas antes de que los reciban. Y nosotros preguntándonos por qué no funcionó la inteligencia para detectar un carro bomba en Arauca, para que vean en lo que está la inteligencia del Mossad Israel. Detectan que se comunican a través de Vipers, supuestamente porque a Hezbollah le parecía más seguro el Viper que el teléfono celular, le meten explosivos. O sea, los intervienen antes de. Los cargan con explosivos y los hicieron estallar a una hora. Porque al principio decían que era un hackeo, pero no había cómo, no se explicaba, no se entendía. Hoy parece ser, eso que usted acaba de decir, que intervinieron los aparaticos uno a uno antes de. Esto es pura ciberseguridad como del siglo XXI. De esto hay 100.000 películas y lo que demuestra es que la realidad se vuelve, pasa el tiempo y se vuelve un hecho de la vida real. Son las 7 de la mañana, la ficción se vuelve un hecho de la vida real. 7:47 minutos, novedades a esta hora desde Europa. Silvia Carrasco. Néstor, el ejército israelí se ha negado a hacer comentarios sobre el incidente, pero todas las sospechas apuntan a que es el único país capaz de llevar a cabo una operación de este nivel, que no mata masivamente, pero que golpea psicológicamente al enemigo. Así explica el ministro de Salud del Líbano, el doctor Firas Abiad, del daño corporal que estas explosiones infligieron en los heridos. La mayoría de las lesiones parecen ser en la cara, dice, especialmente en los ojos y también en las manos, con algunas amputaciones, ya sea en la mano o en los dedos, y algunos tienen lesiones en el costado del cuerpo, dice. Entre los heridos en el ataque se cuenta el embajador de Irán en Beirut, Mojtaba Amani. Además de afectar masivamente a combatientes de Hezbollah en el Líbano y también a personal médico, también hay reportes de militantes de Hezbollah heridos en Siria. Y también en ese país habría miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán muertos por la explosión de los buscapersonas. El gobierno del Líbano ha ordenado a la población tirar los aparatos, deshacerse de ellos. ¿Qué dicen los expertos en materia de inteligencia militar? Dicen que esta operación requirió dos cosas. Primero, fue necesaria una inteligencia muy precisa y oportuna para saber qué era lo que había en el lote de importación, de dónde venía,
cuándo lo hacía y a dónde iba. Y en segundo lugar, tener la capacidad técnica para poder intervenir ese lote importado. Por ahora se sabe que Hezbollah compró 5.000 Vipers a una empresa taiwanesa de nombre Gold Apollo. Los expertos creen que la explicación más probable es que alguien pudo introducirse en la cadena de suministro e insertar entre 15 y 20 gramos de explosivo militar, probablemente HMX o IDX, en esos buscapersonas, camuflados y ocultos esos explosivos dentro de algún componente eléctrico falso dentro del aparato, de manera que fuera indetectable si se escaneaba el producto. Los aparatos se habrían activado mediante lo que se llama una señal alfanumérica enviada a esos beepers. Estos son buscapersonas que son de muy baja tecnología, no mandan mensajes, solo los reciben, no son teléfonos móviles, y Hezbollah le había ordenado a su gente no usar teléfonos celulares porque son demasiado peligrosos y fáciles de ubicar. Pensaron que los beepers que les entregaron a su gente eran más seguros, pero resultaron ser igual de peligrosos. También apuntan los expertos que la cantidad de explosivo que contenían en más del 99% de los casos no fue letal. Por lo tanto, se entiende que esta fue una operación de advertencia. Es un golpe psicológico contra Hezbollah para socavar su moral y para socavar también su capacidad de llevar a cabo operaciones. En un comunicado leído en la televisión libanesa, Hezbollah culpó a Israel y clamó venganza. Responsabilizamos plenamente al enemigo israelí de este ataque criminal que también causó daños a civiles, provocó el martirio y provocó heridas a un gran número de personas. Sin embargo, lo cierto es que deben estar pensando qué otra tecnología pueden tener comprometida y cómo reconstruir sus comunicaciones. Y la pregunta que muchos se hacen es por qué esto afectó a Hezbollah y no a Hamás. Es lo que se sabe hasta ahora, Néstor, y todavía, por cierto, hay muchas preguntas sin responder. Y vamos a pasar así muchos días, preguntas sin responder. Silvia, gracias, 7:51 minutos. Ataque con los legendarios Vipers, que usted pensó seguramente, Víctor, que se habían acabado. Resulta que los están utilizando todavía, Néstor, porque pensaron que era un sistema de seguridad mucho más seguro los señores de Hezbollah. Si usted me lo permite, yo creo que muchos tenemos recuerdos o nostalgias, comillas, enmarcadas en el Viper. Le tengo que confesar que particularmente para mí el Viper fue el mecanismo, la vía a través de la cual me cambió la vida. ¿Por qué? Porque yo vivía en Manizales y a través de un mensaje de Viper, sí, me llegó la comunicación de comunicarse urgente con el Noticiero Nacional. Urgente Noticiero Nacional. En ese entonces... Usted era periodista deportivo en Manizales. Sí, claro. Año 97. Pero en el 97 ya había llegado el teléfono celular. Pero yo vivía en la tierrita, era Manizales. O sea, llegó el teléfono celular. Ahora imagínese yo en Mesitas. Usted usó Viper, por eso es que me choca tanto que usted sea aquel joven. Yo lo conocí a usted hace 7 años y usaba Viper, amigo mío. Y ahí el Viper de verdad me marcó el camino porque hubo que hacer esa mecánica, ir a buscar un teléfono, pedir la moneda. Lo increíble es que ha pasado tanto tiempo, décadas, 25, 26 años desde entonces, Ricardo, y se sigue usando Viper hoy en día. Es de lo que se trata todo esto. Lo descubre Israel, que creativamente utiliza los Vipers para lanzar su ataque con la Néstor, guardadas proporciones, y usted que mencionaba la inteligencia israelí, que por supuesto se destaca mundialmente para una operación de esta naturaleza, nuestra inteligencia colombiana también tuvo momentos similares. Recuerde la operación contra el mono Jojoy, las botas, que después de mucha inteligencia lograron entender y lograron hacer llegar unas botas con una geolocalización. Trabajo de un año y medio de inteligencia y que terminó con la baja del mono Jojoy en las selvas de Colombia. Entonces, ojalá vuelvan a esos tiempos de inteligencia, pero... Lo que pasa es que al mono Jojoy, usted tiene razón, Luis Ernesto, se le metieron, en las botas. Y era uno. Pero era un explosivo en las botas que le hicieron la inteligencia. Eso, aquí metieron... Un localizador, aquí eran 2.000 y pico, o sea... Y hay heridos esta mañana, 2.850 personas, de esas, muchas muy graves. Además dicen que se activa espichando el botoncito para ver el mensaje que llegó. Lo que pasó es que pusieron un mensaje
que activó el explosivo. Y que todo el mundo iba a contestar. Pusieron un mensaje y la gente, para ver el mensaje, espicha el botoncito y ahí en ese momento, pues le explota. Pero Néstor, déjeme que le cuente que Víctor todavía usa Viper para echar escama, como decimos en la calle. No, si usted dice echar escama, él tiene un Viper. Usted es de antes del Viper. No, más viejo que yo soy del Viper. Yo soy del Viper y de antes del Viper. Pero Víctor, para tirar escamas, lo tiene ahí puesto en el cinturón y pues... es que esa era una característica... le echa la miradita. Héctor, esa era una característica del Viper. El Viper se colgaba del cinturón. Y era una caja plástica. Encajaba. No solo tenía un uso... En ese momento... También tenía un uso simbólico, porque también daba... No, es que eso es... Y romántico. Eso tiene Viper. Es imposible de entender hoy. Néstor, que una historia del presente... Un aparato de esos cavernarios, como el Viper... que en algún momento produjo orgullo, estatus, escama, Néstor, como dice el abuelito Linero. Una historia del presente y una historia del pasado. La historia del pasado, me recuerda un oyente que los Viper fueron muy utilizados por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y fueron uno de los secretos para evitar ser capturados antes por la policía, por el bloque de búsqueda en Cali y en el Valle del Cauca. Me dicen que incluso alcanzaron a ser socios de una empresa de Vipers que obviamente Ricardo, les cubría la espalda. ¿Se acuerda cómo funcionaba el Viper? Uno no le ponía un mensaje a Ricardo Ospina. Uno enviaba un mensaje al número 4882, que era Ricardo Ospina. Hacer una llamada. Usted tenía que llamaba y le decía a la operadora un mensaje no para Grosso, sino para el número 4823. Y tenía uno que dictarlo. Muy seguro. Para los criminales, muy seguro, porque no tenían ningún contacto directo a la persona que le mandaba. Pero lo usaban también los médicos mucho. Los médicos y los periodistas. María Consuelo, las coqueteadas. Los enamorados. Bueno, también. ¿Y eso cómo funcionaba? Mensaje para el 1815. ¿Qué le decía? ¿Cómo hacía su amigo, Néstor? ¿Cómo hacía su amigo cuando usaba el Viper? ¿Cómo coqueteaba? ¿Cómo le decían que coqueteaba? No, mi amigo no, mi amiga. No, yo no milito en ese equipo. Mi amiga me decía, te amo, te extraño. Entonces eran las coqueteadas. De Néstor decía, uy, Dios mío, ¿quiénes será? ¿Quiénes serán? No, era medio anónimo. Entonces era muy emocionante. Era como si... De Néstor decía, por Dios, ¿cuál sería? Era como si, porque yo sí coqueteé por Viper. Era de... Claro. Mire usted. Era un mensaje medio anónimo, entonces emocionaba el doble, porque uno empezaba a elucubrar quién será que me está mandando. ¿Ve usted? Te vi muy bonita con una pinta medio hippie. Y entonces yo no sabía. María Consuelo, si usted no sabía a quién le mandaba el Viper, usted era necia. 7:56 minutos, claro, el Viper. Era levantadora. El Viper, usted es época Viper, no, Aurelio, usted es época Telegrama. Yo fui época de todo, pero es bueno recordar un incidente de la vida nacional. Señor. ¿Usted recuerda el debate de Petro contra el paramilitarismo en Antioquia? Sí. Ese famoso debate que es del año... Sí, más o menos, un poquito menos, por ahí 2007, 2008. En ese debate Petro cita que en el Viper de Mancuso, en la masacre de Ituango, se recibían mensajes que venían de despachos oficiales. Y ese dato se lo aporta al debate de Petro la Embajada de los Estados Unidos. Al punto que, cuando retoma la réplica, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dice: el gobierno no tuvo acceso a las fuentes de información que tuvo el senador Petro. Era obvio que había inteligencia extraordinaria detrás de los Vipers del paramilitarismo que le sirvieron de prueba a Petro en ese debate. Sí, no, el Viper fue muy importante para todo, para militarismo, para terrorismo, para conquistar, para todo era el Viper el mecanismo de comunicación, Néstor, en ese momento. Un dato del presente que me hacía falta contarles es que dice, me cuenta un experto, obviamente, que la señal tuvo que haber sido muy poderosa para hacer detonar el explosivo, que la señal que tuvo que utilizar Israel ayer tuvo que haber sido muy poderosa para llevar la detonación simultánea de todos los como de película, elementos. Comienzan a estallar los Vipers de 2.800 personas a la misma hora porque les pusieron el mismo mensaje. Enrique, señor, en España. Quería contarles dos apuntes sobre el tema de los Viper. El primero, más prosaico, en la primera temporada de la serie The Wire, que es una serie sobre la persecución del narcotráfico en Baltimore, los narcotraficantes se comunicaban entre sí a través de Viper. Eso forma parte más del folclore audiovisual. Pero de lo que tiene que ver más sobre el terreno, si se fijan, este ataque ha sido únicamente sobre Hezbollah.
Y la otra gran milicia, el otro grupo terrorista enemigo de Israel es Hamas. ¿Por qué no ha afectado a Hamas? Porque Hamas hace tiempo que se comunica entre sus miembros o entre buena parte de sus miembros como los mafiosos del sur de Italia, con trozos de papel, con mensajes en papel, porque no es que supieran que iba a pasar esto con los Viper, pero sí sabían que todas sus comunicaciones por teléfono móvil, celular, estaban plenamente intervenidas por los israelíes. Así que han vuelto al sistema más primario y posiblemente menos susceptible de ser intervenido, que es el papel que va de persona a persona. Seguramente será lo que tendrá que hacer a partir de ahora Hezbollah, porque una de las cosas que provoca este ataque, además de lo evidente de los daños que ha provocado a miles de personas, es la psicosis. Imaginen lo que supone para un miembro de Hezbollah ahora manejar cualquier tipo de dispositivo electrónico, Néstor. Claro, y esto nos devuelve un poquito efectivamente a las cavernas. Enrique, ¿usted es generación Viper? Yo llegué a tener Viper, sí, en mi primer trabajo. En mi primer trabajo, que fue en una cadena de televisión aquí, que se llama Telecinco. Yo, bueno, no trabajaba de periodista, sino de otra cosa, de operador de equipos. Y como estaba de guardia, a veces sí llevaba conmigo un Viper, pero solamente lo usaba un jefe horrible que tenía para hacerme cosas horribles. No lo usé para fines como, en fin, para coquetear con mujeres. Me gustado, pero no como Conchi, pues. 8 no, pero me están estoy impresionado. No, María Consuelo no es la única. Me están conversando aquí. ¿Varios también? Muchos oyentes. ¿Para qué utilizaban el Viper, María Consuelo? Y usted no era la única que... A mí me llega misa a las 8, por favor. Eso es lo que me llegaba. ¿Cómo no? Yo creo que usted en esa época... No, a mí me llega celebración de misa a las 8. Ok, gracias. Sí, cómo no. 8 en punto, novedades sobre el tema de los Vipers. El ataque de la inteligencia israelí, ya confesado esta mañana, admitido en privado a la Casa Blanca. ¿Qué duda había que Israel estaba detrás de 2.800 ataques simultáneos a través de ese aparatico, el Viper, el buscapersonas? Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, pues ustedes lo recuerdan con gracia como aparatico inofensivo, pero muy seguramente de nuevas generaciones, Hezbollah muy seguramente lo va a recordar más bien como un dispositivo de guerra. Ellos estaban convencidos, los líderes de Hezbollah, que comunicarse a través de Vipers era mucho más seguro que los celulares. Hoy hay 12 muertos y cerca de 2.800 heridos a quienes esos Vipers les detonaron mientras hacían mercado o estaban en sus casas. Un simple mensaje que terminó siendo la notificación previa a un ataque. Bastaron 30 gramos de explosivos plantados al lado de la batería